9 FM. Radio Universidad de Colima. Al aire. Estudios y oficinas en el campus central. Avenida Universidad 333. Código postal 28040. universoradio.ucol.mx. Universo. Armonía en el tiempo. Son las 11:30. La diversidad de especies animales enriquece nuestro entorno. Con experiencia y comprensión del mundo, salud y bienestar. Consentido Animal. Consentido Animal. Bienvenidos y bienvenidas a Consentido Animal, el espacio donde cada semana les traemos información importante para el cuidado y bienestar de su mascota. En el programa de hoy vamos a hablar de unos habitantes nocturnos que comparten nuestro cielo colimense, los murciélagos. Cuando pensamos en murciélagos, muchas veces los imaginamos como criaturas oscuras e incluso peligrosas, pero la realidad es muy distinta. En Colima contamos con más de 40 especies de murciélagos, la mayoría de ellas completamente inofensivas y de hecho muy beneficiosas para los ecosistemas. De manera general, los murciélagos se dividen en 3 grupos según su alimentación: insectívoros, frugívoros y en menor medida nectívoros o carnívoros. Aquí en Colima, los más comunes son los que se alimentan de insectos y frutas. Y esto es muy importante. Un solo murciélago insectívoro puede comerse miles de mosquitos en una sola noche, ayudando a controlar plagas y enfermedades como el dengue. Por otro lado, los frugívoros dispersan semillas y ayudan a regenerar nuestros bosques y selvas. Es decir, son jardineros nocturnos de la naturaleza. Las especies nectarívoras actúan como polinizadores nocturnos, desempeñando un papel similar al de las abejas, pero durante la noche. Ahora bien, es muy importante aprender a identificarlos y conocerlos, no para temerles, sino para protegerlos. No todos los murciélagos son iguales, y aquí en Colima rara vez se encuentran los famosos vampiros que tanto miedo causan por el cine o la televisión. Por eso, si encuentras un murciélago en casa, en tu jardín o una construcción abandonada, no lo lastimes, obsérvalo desde lejos, evita manipularlo y, si es necesario, contacta a las autoridades ambientales o a un especialista en fauna silvestre. Recordemos que muchos murciélagos están en peligro debido a la destrucción de su hábitat, el uso excesivo de pesticidas y a la desinformación. Convivir con ellos de forma responsable es posible. No son enemigos, son aliados silenciosos de cada noche. Trabajan para nuestros campos, nuestras frutas y nuestra salud están protegidas. Así que la próxima vez que mires al cielo al anochecer y veas una sombra rápida cruzar, no pienses en miedo, piensa en equilibrio, en biodiversidad y en lo maravillosa que es la naturaleza de Colima. Quédate con nosotros para más consejos prácticos y entrevistas con especialistas en Consentido Animal. Hola, muy buenos días, apreciable audiencia. Les saludamos Jairo Pérez y Augusto Hernández, ambos profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Colima, y les damos esta cordial bienvenida a su programa Consentido Animal. Estamos aquí para ofrecerles información valiosa y consejos prácticos para la salud de su mascota. Espero el día de hoy se encuentren muy bien. Tú, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad muy a gusto, ¿verdad? El clima nos ha permitido estar muy contentos, muy alegres, muy frescos también. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Pues la verdad es que tenemos un tema muy interesante. Es Colima, tierra de murciélagos. Nos acompaña el doctor Luis Gerardo Herrera Montalvo, directamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, bienvenido, doctor. Aquí es su casa. Muchas gracias, muy amables por invitarme y hablar de este tema que realmente es de lo que más me gusta hablar. Entonces, muy bien, pues iniciemos con las preguntas que tenemos de nuestra apreciable audiencia. Ahora sí que, doctor, la pregunta obligada: ¿qué es un murciélago y por qué son tan especiales dentro del reino animal? Bueno, un murciélago es un mamífero como nosotros somos también. Sin embargo, lo que los diferencia de todo el resto de los mamíferos es su capacidad de volar, ¿verdad? Dado que tiene modificaciones en sus extremidades a partir de las cuales se desarrolla una membrana
entre sus dedos, con la cual hacen estos desplazamientos aéreos. Son un grupo de mamíferos muy importantes desde el punto de vista ecológico, dado que en la naturaleza tienen una gran diversidad de funciones. De hecho, pues detrás de los roedores, que es el orden de mamíferos más diverso, los murciélagos tienen una gran diversidad tanto de especies como de funciones ecológicas, dado que pueden ser responsables de la polinización y de un buen número de plantas y de la dispersión de sus semillas, y además con sus hábitos de alimentación a partir de la ingestión de insectos, pues también funcionan como reguladores de las poblaciones, que en un buen número de situaciones representan un costo para la gente que se dedica a la producción de alimentos, dado que son insectos que son plaga. Esto en la mayoría de los casos. Sin embargo, también tenemos un pequeño grupo de especies que se alimentan de sangre, son los que conocemos regularmente como los murciélagos vampiros, de los cuales a pesar de todo la mala fama, toda la mala fama que tenemos en nuestras mentes asociadas a estos animales, pues también pudieran estarnos dando ventanas de oportunidad, dado que se ha encontrado, por ejemplo, que un componente de su saliva pudiera ser utilizado como un anticoagulante para el tratamiento de casos de trombosis. Entonces, pues es muy amplio el beneficio que podemos obtener de ellos. Muy bien, doctor. Y por otra parte, ¿cuáles considera usted que pues son las principales especies más comunes aquí en el estado de Colima? El estado de Colima, a pesar de su pequeño tamaño, somos el tercer estado más pequeño del país. Tenemos una gran diversidad de especies. Tenemos alrededor de 66 especies conocidas y aquí, bueno, reiteraría nada más hasta el momento, porque constantemente estamos descubriendo especies que no sabíamos que eran especies diferentes, y con los nuevos métodos moleculares hemos estado descubriendo que hay más de lo que pensamos que existe. Pero bueno, hay 66 especies en el estado. En el municipio tenemos alrededor, de Colima me refiero, tenemos alrededor de 30 especies, y pues la gran mayoría son especies que o bien consumen frutos o bien consumen insectos. Entonces el impacto tanto para la ecología del estado como para algunas actividades de importancia económica, pues es muy grande. Incluso tenemos especies que únicamente se encuentran en esta región, en la región centro-occidente del país. Tenemos 8 especies que, si bien no son endémicas propiamente dicho del estado, sí lo son de la región. Y ello incluye pues especies que se alimentan del néctar de las flores o bien de algunos insectos. Ok, y bueno, pues lógicamente, pues al ser un mamífero, un animal que pues debe de tener por ahí sus funciones biológicas, pues también pueden llegar a enfermar. ¿Cuáles serían los padecimientos o enfermedades más comunes que ustedes hayan detectado pues en los murciélagos en sus estudios? Bueno, aquí justamente a partir de esta epidemia que tuvimos en el 2019, pues los murciélagos se volvieron el foco de atención el malo de la película. De un buen número de medios, ¿no? Que pues los asociaron inmediatamente al surgimiento de esta enfermedad. Pues sí, es algo cierto que, como toda la fauna silvestre, los murciélagos están expuestos pues a una diversidad de organismos que en algún momento dado pueden ser patógenos. Y esto se debe en gran medida a que son capaces de convivir con ellos, tienen un sistema inmunológico
muy interesante que les permite, por un lado, pues combatir de manera efectiva a los virus que pudieran entrar en contacto con ellos, y tienen una adaptación también que hace que no reaccionen de manera exagerada en cuanto a su proceso inflamatorio, como en el caso de nosotros. Si bien recuerdan, cuando empezó esta cuestión del COVID, pues la gente adquiría el virus y había gente que reaccionaba a su sistema de manera muy, muy fuerte, de manera que se colapsaban muchas de las funciones vitales. En el caso de los murciélagos, lo que se ha encontrado es que tienen estos mecanismos que les permiten convivir con estos virus, y eso representa también una ventana de oportunidad muy interesante, porque justamente hace un par de años se descubrió una proteína que, en un experimento en el cual se le implantó a unos ratones de laboratorio, se encontró que cuando estos ratones contaban con esta proteína que se les había aislado a los murciélagos, su capacidad de enfrentar algunas enfermedades que se les inducían de manera experimental era mucho mayor, e incluso sobrevivían a las mismas. Entonces, bueno, incluso por ahí podríamos tener una contribución terapéutica para poder responder de una manera menos extrema cuando nos enfermamos, regulando o modulando nuestra respuesta inflamatoria. Adicionalmente a esto, pues el caso más común o más conocido, que seguramente es el que tenemos más en mente, pues es el virus de la rabia, ¿verdad? El cual está presente principalmente en las especies de murciélagos que se alimentan de la sangre de otros animales, como los murciélagos vampiros, y en mucho menor medida en otras especies, pero aún así es un riesgo evitable, dado que pues bien podemos, una vez que entramos en contacto por la situación que lleve a ello, pues si somos cuidadosos podemos evitar estos contagios. Claro. Bueno, pues nos tenemos que ir a una breve pausa. No sin antes, me gustaría dejar también la pregunta al aire. Este es del índole mitológico. ¿Por qué se les tiene tanto miedo a esos murciélagos hematólogos? Con esta información nos vamos a esta breve pausa y estamos en Consentido Animal. La vida en todas sus formas y tamaños es indispensable para sostener nuestro entorno. Consentido Animal, ya volvemos. Si tienes sugerencias o comentarios sobre los contenidos que escuchas en Universo 94.9 FM, la Defensoría de Audiencias de esta emisora te puede atender. Ingresa a universoradio.ucol.mx en el apartado Defensor de Audiencias y llena el formulario o escribe un correo a defensor@ucol.mx. Tú eres nuestra audiencia y tienes derechos. Universo 94.9, la radio de la Universidad de Colima. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, la información más importante de la Universidad de Colima, nuestro estado, México y el mundo. Noticias UDC. Sigue la emisión por el 94.9 FM y en universoradio.ucol.mx. Noticias UDC. El intercambio de ideas que nos permiten generar opiniones y ampliar nuestra visión de la realidad en Rutas de Vida. Un espacio para reflexionar sobre las relaciones que tenemos con los demás y sobre cómo podemos ir construyendo entre nosotros. Tiene una finalidad de lograr que puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona. Soy Rodrigo Mayoral Silva. Te invito a que charlemos de lunes a viernes a partir de las 9:30 de la mañana por Universo 94.9. Escuchas la señal de Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Son las 11:44. La biodiversidad en la Tierra es única. Descubramos más. Consentido Animal. Estamos de regreso.
Bueno, pues muchas gracias, estimada audiencia, por continuar con nosotros en Consentido Animal. Sigamos adelante con experiencias de Colima, tierra de murciélagos. Y bueno, pues justamente antes de irnos a la pausa, pues preguntábamos aquí al aire cuál es esa parte mitológica de aquellos murciélagos llamados o mal llamados vampiros, ¿verdad? ¿Cómo viene a ser esa parte en donde la sociedad en general pues le tienen miedo? Pues eso es un punto muy interesante y justamente tal vez tenga que ver en inicio con los hábitos nocturnos, siendo nosotros un animal principalmente diurno, pues todo lo que está asociado a la noche, a la oscuridad, nos da ya de inicio cierto temor, que incluye no solo a los murciélagos, sino pues también pensemos en algunas aves que son nocturnas, como las lechuzas, que pues tampoco tienen tan buena fama. Buena fama, ¿verdad? Entonces, bueno, de inicio, pues esa sería tal vez una razón, este miedo que tenemos, que está improntado ahí por nuestros hábitos diurnos. Y luego pues tenemos todas estas asociaciones a partir de algunas expresiones literarias, como este mito de los humanos que se convierten en bebedores de sangre, ¿verdad? Y estos vampiros. Eso pues también ha llevado a contribuir un poquito hacia esa asociación hacia lo maligno. Y también pues algunos mitos, ¿no? Se piensa de inicio pues que todos los murciélagos son malos, porque bien podrían irnos a quitar un poquito de sangre si se nos prenden al cuello, o bien pudieran ser portadores de enfermedades, y que pudiera ser, ¿verdad? Pero no necesariamente. Entonces hay esa asociación hacia lo malo, que lo que debemos de hacer pues es contrarrestarla viendo en todos los beneficios que nos otorgan. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a realizar nuestra sección Muerde y Corre. Muerde la duda, corre con la respuesta. Y nos preguntan, ¿cuánto vive en promedio un murciélago? Digamos que la mayoría de los murciélagos vivirán en libertad entre unas 4, 5, 6 años. Sin embargo, existen registros de especies que pueden llegar a vivir hasta 20 o 25 o 30 años, que para el tamaño de un murciélago es algo extraordinario, porque por lo general en los seres vivos, entre más pequeño es el animal, pues vive menos años. Por ejemplo, los roedores pues vivirán un par de años, ¿sí? Eso sí lo comparamos con los murciélagos, pues sí, ya que son más o menos de un tamaño equivalente, pues nos muestra inmediatamente la diferencia. Pero sí hay algo que los distingue, es justamente eso, su longevidad tan amplia comparado al resto de los mamíferos. ¿Cómo es la visibilidad, principalmente en la oscuridad? Bueno, esto pues también es un mito que justamente y de manera muy, muy interesante tiene que ver con la palabra con la cual los identificamos, murciélago. Murciélago, si lo descomponemos en su etimología a partir de 3 palabras del latín, pues nos está diciendo que es un ratón ciego con alas. Entonces ya desde que se empezaban a estudiar se pensaba que los murciélagos eran ciegos. Bueno, pues se pensaba, al inicio, hace muchísimos siglos, se pensaba que eran aves, ya después se consideraron como mamíferos, como ratones al inicio, y de ahí viene este nombre, no solo en español, sino incluso en nuestros idiomas prehispánicos. El nombre para murciélago es Quimich papalotl, ¿sí? Donde Quimich es también ciego, y papalotl es la mariposa. Entonces es como una forma de expresar que es un animal que es capaz de volar. Entonces los murciélagos no son ciegos, tienen visión.
La mayoría de los murciélagos que tenemos aquí en México tienen visión en blanco y negro. Hay otro suborden de murciélagos que viven en el continente asiático y en África, que tienen unos ojos muy bien desarrollados y que son capaces de ver a color. Entonces, sí pueden ver, pero su principal orientación es a partir de la ecolocalización. Ok. ¿Y cuántas crías puede tener un murciélago al año? Ok. Digamos que en el parto la mayoría de los murciélagos tienen una cría. Hay unas pocas especies que son capaces de tener 2, y hay unas poquísimas especies que no pasan de 5, que pueden tener hasta 4 crías en un solo momento. Hay especies que únicamente se reproducen una vez al año. Hay especies que tienen 2 periodos durante el año. Y hay especies que se reproducen continuamente, como los murciélagos vampiros, y eso tiene mucho que ver pues con la disponibilidad del alimento. ¿Qué debemos hacer si encontramos un murciélago en casa o en el jardín? Bueno, lo primero más bien lo que no se debe hacer es tratar de agarrarlo, sobre todo si lo tratas de agarrar sin protección en tus manos, es decir, si no tienes unos buenos guantes que te permitan manipularlo de manera segura, no intentes capturarlo, porque lo más probable pues es que te muerda. Lo más probable es que no tenga rabia, pero tal vez sí la tenga. Entonces pues ahí tendrías tal vez que irte a inyectar la vacuna de manera preventiva. Lo que tampoco debes de hacer pues es tratar de matarlos, ¿verdad? Porque pues es fauna natural, fauna silvestre que tiene su lugar, aunque está en la ciudad, pues tiene su lugar dentro del ecosistema citadino. Y si no sabes realmente qué hacer, pues contáctame porque a mí me interesa muchísimo esas situaciones en las cuales tienes un murciélago en tu casa, no sabes qué hacer con él, y a mí me interesa pues ver qué especie es, en qué condiciones está, y ver qué se puede hacer con él. ¿Le podemos dar al público su número telefónico, correo electrónico? Mi correo electrónico puede ser una buena vía. Es Herrera, G de gato, Herrera, @i de iglesia, b de bueno.unam.mx. Ok, perfecto. Ahorita de todas formas vamos a poner en los comentarios del Facebook para las personas que tengan por ahí algún murciélago, que les haya pasado que tengan por ahí a veces continuamente avistamientos o animalitos en su casa, pues poder contactar al doctor Gerardo. Y hablando de esto, doctor, de que llegan y chocan por ahí, a lo mejor pudieron manipularlo. ¿Se pueden tener como mascota los murciélagos? No, claro que no. Hay que preguntarlo porque luego, me lo encontré y pues se quedó aquí, está muy puede volar y pues yo le di de comer y ya me lo quedé. No es nada recomendable hacerlo, por un lado, porque en general la fauna silvestre pues debe estar libre, ¿verdad? No debemos de tenerla en nuestros hogares. Eso en principio. Por el otro lado, pues no es sencillo mantener a un murciélago durante un tiempo considerable de manera saludable, dado que sus requerimientos alimentarios pues sí son muy específicos, ¿no? Entonces, bueno, yo no los recomiendo en absoluto. A mí, aunque me encantan los murciélagos, pues nunca los he tenido, más allá de tenerlos en cautiverio un periodo corto para algún tipo de experimento, para algunos estudios, pero pues no. Por otra parte, bueno, pues sabemos del trabajo que hacen, por ejemplo, las abejas, ¿no? Que tiene que ver con la polinización. Es algo parecido que también los murciélagos llegan a realizar, principalmente en tierras colimenses. Sí, los murciélagos son responsables de la polinización de un buen número de especies de plantas, sobre todo en los trópicos, aunque también en las zonas templadas y en los desiertos mexicanos. Algunas de esas especies pues las podemos ver aquí en la ciudad, como las ceibas que vemos, o los pseudobombax, o incluso algunos plátanos, plantas de plátano que generalmente encontramos en
en nuestra ciudad. Y también algunas especies que son de importancia económica, como por ejemplo las plantas de las cuales se extrae el mezcal o el tequila. Estas plantas son polinizadas principalmente por murciélagos. Entonces, pues tienen una importancia tanto ecológica como económica. Entonces, si ven por ahí un murciélago en la noche y se están echando tequilita, pues, recuerden que gracias a ellos pueden degustar esas bebidas de los dioses. Exactamente. Entonces, bueno, y también ¿hay algún efecto dañino que tengan, por decir, como ahorita que se ellos andan polinizando y eso, los pesticidas y eso, que generalmente en abejas es muy común que a veces ciertos medicamentos pues los tengan? Incluso hay algunos medicamentos en la industria de mascotas, los que se utilizan a veces como para garrapatas, cosas de esas. Si no se desecha muy bien el empaque puede estar soltando la sustancia activa todavía del medicamento y acabar con las abejas. En este caso, con los murciélagos, ¿qué tan común es? Sí, lamentablemente, al igual que con el resto de la fauna, pues los pesticidas son un factor de riesgo muy, muy importante. Estudios que hicimos hace poco demuestran que en algunas especies de murciélagos, justamente aquí en Colima y en partes de Jalisco, presentan ya algunos daños cromosómicos que pueden ser atribuibles a la exposición a pesticidas, y que pues no solo afectan su sistema en sí, sino también pueden afectar su conducta. Una estudiante de un colega hizo un experimento en el cual, a partir de la exposición experimental a los pesticidas, pues se veía que su capacidad de orientación se reducía. Entonces, al momento de que un animal, un murciélago, por ejemplo, que esté expuesto a los pesticidas, pues su capacidad de encontrar la comida o de encontrar en general de orientarse durante el vuelo, pues se puede ver reducida. Entonces sí, lamentablemente este es un factor que es les afecta. Negativo, sí, claro. Muy, muy brevemente, en 10 segundos, algo que quisiera compartirnos para finalizar. Pues amen a los murciélagos, no los vean como una plaga. El hecho de que los tengan en la ciudad habla muy bien de la ciudad, dado que aún con todo lo que hemos desarrollado, tenemos todavía espacios que les ofrecen lo que ellos requieren. Perfecto. Bueno, pues agradecemos la presencia del doctor Luis Gerardo Herrera Montalvo. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Recuerden siempre buscar la orientación adecuada para garantizar la salud y el bienestar de su mascota. En los controles, mi paisano Eduardo Luquín, y en controles de Facebook, Claudio Piña. Por favor, en la producción y conducción, Jairo Pérez. Y Augusto Hernández. Nos escuchamos el próximo viernes en Consentido Animal. Te esperamos el viernes en nuestro siguiente programa, Consentido Animal. Una producción de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Colima para Universo 94.9.